materialismo, del materialismo maquiaveliano, y por tanto también el carácter histórico de la división social del deseo. En función de la brevedad, mi lectura se va a centrar en el libro 3 de las historias florentinas, y voy a ordenar la exposición en 3 puntos. El primero es el inicio del libro 3, donde Maquiavelo traza una comparación entre Roma y Florencia. El segundo momento va a ser un abordaje de los 3 grandes discursos que Maquiavelo recrea en el libro 3, el primero en boca de los ciudadanos, el segundo en boca de Guicciardini, y el tercero, que es el conocido discurso sobre los Ciompi, del Ciompi. Y por último, en tercer lugar, quisiera finalizar deteniéndome sobre la centralidad que adquiere el concepto de igualdad para pensar el carácter constitutivamente conflictivo de la política. En esta exposición seguramente en algunos aspectos se va a tocar y puede conversar con la lectura que realizó José Antonio Martins, y en parte creo con la tuya, Elton, también. Bueno, voy a comenzar entonces por el primer punto, Roma y Florencia. En el comienzo del libro 3, Maquiavelo vuelve al motivo expuesto ya en el Proemio, a partir del cual se ha diferenciado de los historiadores de Florencia por no prestar atención a las, lo cito, discordias intestinas en la República, interrogando los alcances de la productividad política del conflicto como fuente de la libertad. Lo vuelvo a citar. Si las divisiones en las otras repúblicas han sido notables, en las de Florencia han sido notabilísimas. Florencia, no contentándose con una, ha engendrado muchas. Maquiavelo, por supuesto, no hace referencia acá a un criterio cuantitativo de los conflictos, sino a la cualidad de los conflictos que han coartado la posibilidad de Florencia de mantenerse libre. Mientras que en Roma y en Atenas las discordias entre la plebe y el Senado duró hasta el fin de la República, en Florencia, lo vuelvo a citar a Maquiavelo, hubo primero discordia entre los nobles, después entre los nobles y el pueblo, y últimamente entre el pueblo y la plebe, ocurriendo muchas veces que, triunfante uno de estos partidos, se dividía en dos. Es a partir de la potencia misma de la conflictividad que sin freno alguno, por un impulso aritmético, divide al infinito, que creo que adquiere una particular centralidad la manera en que aborda el conflicto en el libro 3. En el inicio saltan a la vista 2 formulaciones que resultan disonantes para el Maquiavelo que conocemos todos. En primer lugar, porque la reiteración de la tesis de la división entre quienes desean mandar y quienes no desean ser mandados, ya las conocemos, que están presentes en El Príncipe y en los discursos, produce, dice Maquiavelo, en primera instancia un efecto negativo. Dice Maquiavelo, las graves y naturales enemistades que existen entre plebeyos y nobles, por querer estos mandar y aquellos no obedecer, fueron la causa de todos los males de la ciudad. En segundo lugar, porque en la evaluación comparativa que va a plantear entre Roma y Florencia sobre los efectos de las divisiones, el cuadro concluye con una afirmación que parece modificar la retórica misma, el efecto de la comparación. La cita anterior continúa de esta manera. Maquiavelo dice, porque de esta diversidad de humores toman aliento todas las demás que perturban las repúblicas. Esto mantuvo la desunión en Roma. Esto, si es lícito comparar las cosas pequeñas con las grandes, ha mantenido la división en Florencia. En ambas ciudades, sin embargo, produjeron distintos efectos, porque las enemistades que al principio hubo en Roma entre la nobleza y el pueblo terminaron en disputas, y en Florencia en combates. Las de Roma con una ley, las de Florencia con el destierro o la muerte de muchos ciudadanos. Las de Roma siempre aumentaron la virtud militar, las de Florencia la extinguieron completamente, y me interesa mucho esta última línea.
Las de Roma, de la igualdad entre los ciudadanos, condujeron a una desigualdad grandísima. Las de Florencia, de la desigualdad a una completa igualdad. La igualdad, en esta comparación, introduce efectivamente una disonancia, enunciando el criterio que determina el tercer momento de la división mencionado antes entre el pueblo y la plebe, con motivo, dice Maquiavelo, del odio que el pueblo ínfimo tenía a los ciudadanos ricos y a los principales de las artes y oficios por no recibir el salario que creían merecer su trabajo. La igualdad interrumpe la fuerza retórica de la enunciación de las virtudes y defectos, haciendo de la comparación un argumento cuyo desvío permite dar cuenta de una de las conclusiones a la que Maquiavelo quiere llegar. La fortaleza de Florencia, que, ante tal profundización de la división, ha sobrevivido a tales conflictos. Desde el inicio del libro 3 se enuncian las exigencias de la verdad efectiva de la cosa, el carácter originario del conflicto e histórico de la división, produciendo efectos diversos, pero nunca un cierre. Si en los discursos Roma es presentada como una anomalía, aquí la retórica de la Roma modélica, que incluso le permite terminar a Maquiavelo esta comparación haciendo un elogio a la virtud de Roma, nos muestra, en realidad, que no hay un modelo virtuoso del conflicto. Es la variación, la multiplicidad de efectos que pueden seguirse de las divisiones, lo que permite historizar un cuerpo político. Así, el problema de los historiadores de Florencia no es solo la omisión de los conflictos, que Maquiavelo subsana reponiéndolos. El problema, que podría desprenderse de una equivocada lectura de los discursos, es anteponer un modelo de virtud a la conflictividad como criterio de la historia, y con eso confundir e invertir el sentido que el propio cuestionamiento maquiaveliano había introducido en los discursos. Entender el conflicto es entender el poder. Por eso, dice Maquiavelo, el ejemplo que mejor muestra el poder de nuestra ciudad es el de estas discordias capaces de anular cualquier otra más poderosa república, mientras la nuestra parecía tomar con ellas mayor fuerza. Saber leer la historia, entonces, es saber identificar no solo la invención, aunque sea fugaz, de instituciones libres, sino también la reactivación permanente de la conflictividad cuando entra en escena la cuestión de la igualdad. Como veremos, la relación igualdad-desigualdad muta en el interior de la propia dinámica política. Así, los fines en los que difieren los pueblos de Florencia y de Roma, Maquiavelo dice, el de Roma deseaba obtener como los nobles las primeras dignidades, y el de Florencia combatía para ejercer solo y sin participación de los nobles la gobernación del Estado, son solo en realidad el inicio de una lucha que pone en cuestión la única idea de igualdad aceptada por toda la tradición. La igualdad entre los iguales, presente en Platón, presente en Aristóteles, y que persiste en la definición ciceroniana de pueblo, la igualdad ante la ley. Pero esta noción de igualdad, instituida, que Maquiavelo por supuesto no desestima, no logra suprimir la desigualdad, la reproduce y la multiplica. Por el contrario, lo que Maquiavelo llama la completa igualdad, en la medida en que pone en juego una distinción más amplia de las relaciones materiales que determinan las formas reales de dominación, resulta una conflictiva igualdad, núcleo de una división permanente. Paso al segundo punto sobre los tres discursos. Una manera de ingresar al libro 3 para entender el modo en que Maquiavelo interviene en esa línea de fuerza que se impone a partir de una larga saga de enfrentamientos facciosos entre familias, es a partir de la función crítica que cumplen los tres discursos que Maquiavelo pone en boca de diferentes actores, considerándolos tres perspectivas que permiten entender la progresión del conflicto y los lenguajes políticos involucrados en esa contienda.
Análisis que nos permitirá comprender cómo opera lo que yo denominaría un materialismo histórico crítico. Estos tres discursos, el discurso ciudadano que interviene a raíz de la disputa entre los Albrisi y los Ricci, el discurso de Luigi Guicciardini ante las acciones del pueblo de menor condición, y el tercer discurso de los Ciompi, no solo exponen la progresión de una escena que va creciendo en conflictividad, produciendo esa permanente división en dos que menciona Maquiavelo, sino también nos muestran la manera en que el mismo discurso se encuentra ligado al conflicto y está atravesado por el lenguaje del mismo litigio, mostrando los límites de las virtudes explicativas y resolutivas. La estrategia teórica maquiaveliana recurre a estos discursos para interrogar el estatus mismo del saber y permite entender que no hay un afuera del conflicto, por lo que la autonomía y la objetividad narrativa del historiador, tal como él la reclama en el proemio, implica asumir un punto de vista que debe ser construido, implica una toma de partido. En una breve caracterización de estos tres discursos, podremos decir que el primero, que está en el capítulo 5 del libro 3, representa el discurso humanista republicano. Se trata de, acá en este caso voy a estar citando pequeñas líneas, no voy a estar enunciándolo todo el tiempo porque si no se va a hacer trabada la lectura, ¿sí? Se trata, este discurso, de ciudadanos movidos por su amor a la patria, donde la prioridad del bien común se sostiene sobre la valoración de las virtudes propias de la comunidad política, ciudadanos libres que priorizan la unión y la amistad frente a una ciudad dividida en sectas, movida por la avaricia, por los odios, enemistades y rivalidades, donde los promotores de estas divisiones, dice Maquiavelo, fingen defender la ciudad bajo las apariencias de un régimen aristocrático o de uno democrático, pero proponen leyes no para la defensa del vivere libero, sino de acuerdo con la ambición del partido triunfador. En este discurso, Maquiavelo introduce dos consideraciones muy interesantes sobre el conflicto. La primera, que el disgusto con los gobiernos de la ciudad resulta de que, dice, no nos hemos puesto nunca de acuerdo para vivir libres y tampoco nos hemos resignado a ser esclavos, haciendo de la libertad la condensación entre la lógica del acuerdo y la lógica del desacuerdo. La segunda consideración, que aparece cuando afirma que, lo cito ahora, es disposición de lo alto a fin de que no haya en las cosas humanas nada duradero ni estable, que en todas las repúblicas haya familias señaladas por el hado y nacidas para la ruina de esta república, en este lugar pone a la contingencia del lado de las disputas familiares, excluyendo a la república del ámbito de la inestabilidad. Sin embargo, el discurso continúa. Más allá de estas adversidades, es posible mantener a la ciudad unida, reformarla de acuerdo con las buenas costumbres y los modos cívicos, movidos por el amor a la patria. Pues, dice Maquiavelo, se puede achacar los antiguos desórdenes no a la naturaleza de los hombres, sino a las circunstancias. Así, la adversidad de la fortuna puede vencerse con la prudencia, que favorecen un verdadero vivere libero y civismo, advirtiendo finalmente en este discurso, que lo pone en boca de un ciudadano sin nombre, que si estas acciones no se realizan introduciendo leyes humanitarias, la gente las resolverá por medio de las armas. No cuesta mucho ver en este discurso los motivos brunianos del humanismo cívico, del llamado humanismo cívico, en donde el primado de la virtud, la amistad y la concordia, la ley y el bien común se anteponen al conflicto. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿quién está en condiciones de tomar la palabra y el saber asumiendo la posición del universal? El segundo discurso, que está en el capítulo 11, es proferido por el gonfaloniero Luigi Guicciardini y disculpas, y expresa un realismo político
que Maquiavelo va a mostrar es limitado, donde la prioridad del orden ante el conflicto se sostiene sobre la posibilidad de resolver el problema a partir de un acuerdo entre los intereses de las partes. En este discurso dirigido a los síndicos y magistrados de las artes, que a pesar de las concesiones conseguidas, continuaban impulsando los tumultos por la desconfianza que tenían hacia los poderosos, Guicciardini no abandona del todo la retórica cívica. Sostiene que ha aceptado el cargo con la esperanza de tratar con hombres de sentimientos humanitarios y de alguna forma de amor a la patria. Y los interroga, dice Guicciardini, ¿cuándo tendrán fin estas exigencias vuestras y hasta cuánto continuaréis hasta cuándo continuaréis abusando de nuestra generosidad? Pero esta pregunta, que pone en cuestión lo que se supone debe ser la naturaleza de un pacto negociado, donde cada parte debe ceder algo, es reforzado por otro argumento ligado a los efectos perniciosos del conflicto. Guicciardini argumenta que cuando la ciudad estuvo desunida, fue presa de extranjeros de poca altura, mientras que cuando estuvo unida, logró resistir los embates de temibles fuerzas externas. Así, vuelve a interrogarlos y les dice, ¿qué otra cosa sino la esclavitud vas a sacar vosotros de vuestras propias decisiones? ¿Y qué otra cosa sino la pobreza vais a sacar de los bienes que nos habéis robado y que continuáis robando? Su argumentación, estrictamente dependiente de un análisis de medios y fines, busca suscitar un pacto entre partes apelando a las consecuencias negativas de acciones que dañan el orden interno, dando por resultado que en realidad todos pierden. El reclamo de Guicciardini no niega el conflicto, solicita que las demandas, dice Guicciardini, las pidáis de modo civil y no mediante tumultos. Si el amor a la patria es dudoso, la concordia puede alcanzarse priorizando racionalmente los intereses, que no son ajenos a la fortuna de toda la ciudad, pues quererlo todo lleva a perderlo todo. Maquiavelo dice inmediatamente después de este discurso que dice estas palabras basadas como estaban en la realidad impresionaron fuertemente. La prudencia de Guicciardini ya no está ordenada por los valores del vivere libero. Recurre a los intereses para alcanzar una libertad que permitiría cierta igualdad, pero continúa presuponiendo unidad de la ciudad que puede anteponerse a la división, racionalizándola bajo la lógica del pacto. Un acuerdo sostenido sobre una exteriorización del conflicto, el peligro de las fuerzas externas, que termina ocultando la división interna. Sin embargo, esta racionalización de la contienda no logró detener a la parte más ínfima de la plebe por el odio que el popolo minuto tenía contra los ciudadanos ricos y contra los jefes de las artes, dice Maquiavelo. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para solamente señalar cómo estos dos primeros discursos perfectamente podrían ser identificados con esas dos lecturas, uno diría, dominantes de la obra maquiaveliana. Maquiavelo leído en clave del humanismo cívico republicano y Maquiavelo leído en clave de un realismo pragmático. ¿Sí? Estos discursos de alguna manera representarían esas dos interpretaciones de Maquiavelo. Pero, como sabemos, las cosas, el libro 3 y las cosas no terminan acá. Maquiavelo introduce un tercer discurso, el de los Ciompi, en el capítulo 13. Su importancia puede ser reconocida no solo por asignarle la palabra a quienes nunca han escrito la historia, sino también porque se produce un encuentro entre realismo e igualdad que dota a ese discurso de una singular densidad teórica, llamativa para ser pronunciado por un Ciompi. Entiendo que con este discurso, Maquiavelo termina por desplegar en toda su amplitud y potencia su realismo crítico. Lo primero que nos interesa señalar
en relación a la manera en que Maquiavelo politiza el saber histórico sustentado sobre principios naturales y éticos, es de alguna manera la inversión de los valores que ya, ya aparecido en el Príncipe, adquiere una dimensión histórica concreta en este discurso de los Chompi. Voy a citar in extenso un pasaje que es conocido. No os asustéis la antigüedad de origen de la que hacen alarde, porque todos los hombres, teniendo el mismo principio, son igualmente antiguos, y de igual modo los hizo a todos la naturaleza. Desnudadlos y veréis que somos semejantes. Vistámonos con sus trajes y poned a ellos los nuestros, y pareceremos nosotros nobles y ellos plebeyos, porque solo la pobreza y la riqueza nos diferencian. De la conciencia no debemos hacer caso, porque cuando amenaza como a nosotros el temor del hambre y de la cárcel, nada importa el del infierno. Si observáis el modo de proceder de los hombres, veréis cuántos llegaron a tener grandes riquezas o gran poder, valiéndose para ello del fraude o de la violencia, y lo que por la fuerza y el engaño usurparon para disfrazar la brutalidad de la conquista, con falsos títulos lo conservan. Los que por falta de prudencia o sobra de necedad no emplean estos medios, se hunden para siempre en la servidumbre y la pobreza, porque los siervos fieles siempre son siervos y los hombres buenos siempre pobres. En este largo fragmento de un discurso más extenso aún, se sintetizan algunos de los núcleos de su crítica política, de la crítica política maquiaveliana. Insertas en el origen político mismo del conflicto que define el mapa de las historias, bien pueden considerarse la clave de un modo de pensar la historia que podríamos denominar genealógico, aunque yo prefiero llamarlo materialista. La crítica a una noción metafísica de naturaleza que supone jerarquías inmutables del ser, la identificación de las relaciones socioeconómicas como parte del sistema de dominación, la usurpación como origen de todo título social y la crítica a la moral cristiana que inhibe las posibilidades de intervenir sobre el mundo. Elementos, como decía, que podemos ya encontrar en el Príncipe en un intento por asir las fuerzas materiales que actúan a la luz de un problema concreto. ¿De qué manera los conflictos hacen libres o siervas a las ciudades? Pero, ¿cuáles son las mediaciones que se ponen en juego para producir el pasaje del deseo de no ser dominados al deseo de libertad? Ya vimos que las mediaciones presentes en los dos primeros discursos resultan insuficientes, básicamente porque es imposible responder a esta cuestión sin una comprensión cabal de lo que está implicado en el conflicto y la división. En el discurso de los Ciompi podemos encontrar con claridad aquello que Althusser atribuía a Maquiavelo, quien antes de Marx había sido el primero en formular una crítica sobre la acumulación originaria del poder. Pero también, y ahora de la ayuda de la lectura de Gramsci, y en particular de la manera tan interesante que lo ha leído Frosini, podemos reintroducir la figura del perspectivismo que aparece en la dedicatoria del Príncipe. Si recuerdan, en ese opúsculo, la distancia entre el pueblo y el príncipe le permite afirmar que solo el pueblo puede conocer mejor a los príncipes. Una perspectiva que se concentra en ese texto en la relación entre gobernantes y gobernados, poniendo en juego esa relación entre saber y no saber, entre el saber del príncipe y el supuesto no saber del pueblo. En las historias florentinas, el perspectivismo plebeyo se pone a distancia del conjunto de las relaciones sociales de dominación y extiende su saber hacia un conocimiento mucho más amplio, el de la ciudad en su conjunto, donde la relación libertad-dominación solo se hace comprensible a partir de la relación entre igualdad y desigualdad.
El anonimato del discurso Chompi, un aspecto que está muy bien trabajado sobre el final del libro de Aronovich sobre las historias florentinas, entiendo yo que puede ser vinculado y contrapuesto al anonimato del primer discurso, el humanista. En ambos casos, el anonimato es una muy interesante estrategia retórica para introducir la igualdad de la palabra. Pero acá se trata de dos palabras diferentes, determinadas por diferentes nociones sobre la igualdad y la desigualdad. En el primer caso, se trata de la palabra que ocupa el lugar del saber, el de la igualdad cívica, aristotélico-bruniana, donde la igualdad ante la ley es la institucionalización política de una manera de comprender la universalidad, sustantivada en el bien común. En el segundo caso, la palabra formulada desde el no saber Ciompi expone el carácter litigioso de la igualdad completa, recurso que permite negar la desigualdad de hecho y la impostura del discurso de la igualdad cívica. En esta transformación política del no saber al conocimiento, la universalidad de la igualdad aparece como una toma de partido plebeya. La cuestión, creo yo, no es preguntarse si Maquiavelo se encuentra más próximo a alguno de estos tres discursos, o evaluar la proximidad o distancia de Maquiavelo de acuerdo a cómo juzga cada una de estas acciones, atendiendo a los motivos de sus fracasos y las imposibilidades de detener los conflictos de la ciudad. La función principal de estos discursos es exponer tres órdenes diferentes del saber sobre la división social. Tres perspectivas que permiten entender una nueva y moderna dinámica de la conflictividad en la que la igualdad resulta su clave de inteligibilidad. Tercer y último punto, conflicto e igualdad. En el primer argumento del discurso Ciompi aparece una idea de igualdad natural que podríamos analizar volviendo a las tesis maquiavelianas sobre la naturaleza humana y el deseo, que algo que yo ya he hecho en otros textos y que ha sido desarrollado en lecturas muy interesantes, como la de Newton, Vignoto, la de Raimondi, de Caporali, Morfino, entre otros. Pero en la génesis teórica en la que se encuentran los conceptos de naturaleza y contingencia y conflicto e historia, ¿no? Entre naturaleza e historia, si se quiere, quisiera yo mantener mi análisis en este segundo par conceptual. Me interesa, sobre todo, porque la potencia retórica plebeya, una retórica de la contienda que pone a prueba la verdad de la igualdad, lo hace a partir de un acto, ¿no? Que es muy interesante, y acá recuerdo la exposición de Elton sobre el poder y la potencia de las imágenes, ¿no? ¿Qué dice el Ciompi? Vistámonos con sus trajes y poned a ellos los nuestros. La igualdad aparece en la historia entonces como lucha, estableciendo un corte, una interrupción en la historia natural de la desigualdad. No se trata de un principio normativo deducible de un orden natural, un derecho natural si se quiere. Su carácter negativo opera bajo la lógica de la impugnación, y esta impugnación tiene diferentes alcances. Uno de esos alcances, como dije antes, es retórico, y acá vuelvo a recuperar las lecturas de Elton, que se concentra en esa relación entre retórica y poder. Digo retórico en el pleno sentido que adquiere el estatus de la palabra en el orden del saber y de la acción. Cuando la igualdad irrumpe en el conflicto, divide el propio lenguaje de la política. La más evidente división es aquella enunciada por Maquiavelo, que se produce en la misma palabra popolo, que se divide entre pueblo y plebe, y que luego va a proseguir con otras denominaciones, la parte más pobre, la parte más ínfima, otorgándole un estatus político al lenguaje social de parte. Pero acá, en esta operación, no solo se expone el carácter polémico
de todo lenguaje político, más allá de sus pretensiones de definir lo natural, lo común o lo universal. La igualdad introduce algo novedoso que complejiza el lenguaje propio de la división y de la discordia. A diferencia, por ejemplo, de la categoría amigo-enemigo, que atraviesa todas las historias y expulsa toda posibilidad de lo común, la igualdad divide uniendo y reúne dividiendo, porque enuncia a través de un universal una posición, una perspectiva, una toma de partido radical, que introduce un conflicto permanente que alcanza al conjunto de las relaciones sociales. Detengámonos un poquito más en el concepto de igualdad completa que utiliza Maquiavelo. A diferencia de la libertad, efecto virtuoso de la desunión en Roma que posibilita institucionalizar el conflicto, en las historias florentinas Maquiavelo nos muestra las dificultades de, para utilizar una expresión de Claude Lefort, conjurar fantásticamente la dominación-opresión y la identificación social, a partir justamente de este concepto de la igualdad completa. Con la igualdad aparece otra dimensión de la operación de la negatividad, como le llama Lefort, que funciona, que opera como impugnación de la identidad y de la unidad de la comunidad, bajo el supuesto de un natural o racional, una natural o racional división social del poder. Para entender esto, vamos a volver un momentito a dos pasajes de los discursos. El primer pasaje, que está en Discursos 1.6, 1 capítulo 6, donde Maquiavelo compara diferentes constituciones, realiza una lectura de Esparta, donde introduce la cuestión de la igualdad. Esta es una cita un poco extensa, pero me gustaría hacerla. Dice Maquiavelo: Licurgo con sus leyes estableció mucha igualdad en esencia y poca en la categoría. Più equalità di sustanze e meno equalità di grado, dice Maquiavelo. Pues todos eran igualmente pobres, y los plebeyos carecían de ambición, ya que los cargos públicos se repartían entre muy pocos ciudadanos y se mantenían alejados de la plebe, y tampoco la nobleza, con sus malos tratos, despertaba los deseos de obtener el acceso a ellos. Esto se debía a que los reyes espartanos, que, colocados en aquel principado en medio de la nobleza, no tenían ningún otro remedio para mantener su dignidad que defender a la plebe de toda injuria, de modo que la plebe ni temía ni deseaba el poder, y no teniendo poder ni miedo, no había lugar para que surgiera alguna rivalidad con la nobleza ni causa para los tumultos, de modo que pudieron vivir unidos mucho tiempo. Ese es el primer pasaje. El segundo pasaje es de Discursos, libro primero, capítulo 55, donde después de explicar por qué en las ciudades donde hay muchos gentiluomini, en tanto que son enemigos de la vida civil, difícilmente se puede alcanzar la libertad, a partir de lo cual Maquiavelo concluye que conviene, para instituir una república, eliminar a los gentiluomini y, si esto no es posible, convertirla en un principado. Luego de este razonamiento maquiaveliano, Maquiavelo reconoce que este análisis que ha realizado, dice, parece oponerse a la experiencia de la República Veneciana, en la cual no pueden alcanzar ningún cargo público los que no sean patricios. Sin embargo, luego de esta observación, Maquiavelo muestra que los patricios venecianos son gentiluomini en apariencia, ya que sus posesiones provienen del comercio y han tomado prestado los títulos nobiliarios. Dice Maquiavelo: el nombre de patricio indica entre ellos dignidad y reputación, sin fundarse en ninguna de las cosas que, en las otras ciudades, caracterizan a los gentilhombres. Y mientras ellos pueden alcanzar todos los honores, los otros quedan absolutamente excluidos, lo que sin embargo no ha causado desorden. Entonces, la distinción entre igualdad de sustancia e igualdad de grado
presente en el análisis de Esparta, así como la transmutación veneciana entre riqueza y reputación, nos muestra con claridad que la unidad y la estabilidad lograda por Esparta y por Venecia dependen de dos maneras diferentes de organizar la desigualdad, a partir de un gobierno específico de la relación entre igualdad material o social e igualdad formal o política. En las historias florentinas, la igualdad completa cumple la función de interrumpir la distinción misma entre sustancia y grado, introduciendo una dimensión conflictual que no deja lugar para una institución simbólica y material de la organización de la igualdad a partir de la desigualdad, que es el modo a partir del cual se ha concebido históricamente la unidad y la jerarquía social en todas las ciudades. En los discursos, la comparación de las constituciones de Esparta y Venecia con Roma tiene por objeto mostrar la singularidad romana a partir de la institución de los tribunos de la plebe, conflictividad que tiene por efecto la libertad. Pero, como ya hemos visto, en las historias florentinas, Roma difiere de Florencia. La dinámica igualitaria de la conflictividad florentina nos muestra que, desde esa perspectiva, Roma en realidad no es tan diferente a Esparta o Venecia, porque la igualdad ciudadana romana, es decir, la posibilidad de un más igualitario acceso a los cargos públicos abierta por la institución de los tribunos de la plebe, no logró tener un efecto proporcional sobre la igualdad social, motivo de la división entre patricios y plebeyos. Por el contrario, produjo una grandísima desigualdad. La tumultuosa República Romana alcanza un orden que es diferente, es verdad, al de Venecia y al de Esparta, pero no por eso resulta un modelo para Florencia. En este análisis se muestra con claridad la tesis maquiaveliana sobre la singularidad de los cuerpos políticos. En el libro 5 utiliza una expresión que ya estaba presente, que había ya utilizado en los discorsi, habla de cuerpos mixtos. Todos los cuerpos políticos son cuerpos mixtos, y esa mixtura siempre es singular. Este, efectivamente, es el proyecto de los discursos, visible justamente en el abandono del modelo poliviano que había relatado en el libro 1, capítulo 2, para abordar la singularidad del caso romano. Y yo creo se mantiene en el análisis de Florencia, que requiere pensar la singularidad de la división de Florencia. Esto nos permite comprender la importancia del libro 3 de las historias, que creo es comparable, aunque no idéntico, como estoy tratando de explicar, al capítulo 4 del libro 1 de los discursos, en cuanto al establecimiento histórico de la división como principio generativo de los cuerpos políticos, y en particular la centralidad que adquiere para tal fin el tratamiento que da Maquiavelo a la revuelta de los Chiompi, y la breve experiencia democrática que vivió Florencia entre 1378 y 1381. Quisiera finalizar volviendo a otro momento que entiendo es central del libro 3. Las palabras pronunciadas frente a la multitud por el cardador de lana Miguel de Landó al ingresar en la sala de la señoría, como dice Maquiavelo, descalzo y mal vestido. Porque se trata de un momento en donde se condensa el análisis de Maquiavelo en una frase. Dice Landó: ya lo veis, este palacio es vuestro y esta ciudad está en nuestro poder. ¿Qué queréis hacer ahora? La igualdad completa representa tanto un cuestionamiento radical al orden histórico como la posibilidad de renovación radical que se encuentra en el principio del gobierno democrático. Pero también expone las múltiples dificultades que surgen al pretender instituir un nuevo orden, sobre todo cuando persiste la ilusión de que es posible suprimir las divisiones de la ciudad
a partir de la supresión de la parte vencida. Maquiavelo no abandona la idea de que un efecto necesario del igualitarismo plebeyo requiere su institucionalización y su inscripción en los fines colectivos de la ciudad. La pregunta de Landau, ¿qué hacemos ahora?, no es una declaración decisionista. Por el contrario, expresa el carácter justamente colectivo de la acción, que tiene que lograr que la igualdad se transforme en un principio de un nosotros ampliado, un universalismo partisano. De otra manera, el riesgo de la igualdad completa, como motor de la división permanentemente en dos, en las sociedades que son profundamente desiguales, también como las nuestras, es la multiplicación de la comparación permanente entre unos y otros suscitada por el desprecio a la desigualdad, de donde surgen odios y resentimientos que pueden convertirse en un vector de descomposición de la sociedad en las infinitas diferenciaciones existentes, tanto entre grupos como individuos. Cuando esto sucede, la descomposición de la plebe, su continua división, puede ser reapropiada por la lógica de las facciones, como lo muestra el propio Maquiavelo en las historias florentinas, para reintroducir ya no la igualdad, sino la dominación. El desafío de la igualdad es enfrentarse a la verdad de que ninguna sociedad es homogénea, ni puede suprimir la conflictividad. Por eso debe producir nuevas instituciones y formas de organización que permitan sostenerla en su politicidad. Ni la igualdad ni la libertad poseen en sí mismas la cifra oculta de toda política. Su verdad no se encuentra en el concepto, sino en el movimiento que irrumpe en el estado de cosas presentes y reorganiza un vasto mapa de las relaciones sociales. Por eso, el materialismo histórico crítico de Maquiavelo no deja de ser una filosofía de la acción, una teoría sobre la práctica política, en la que estas irrupciones tienen que poder ser organizadas, atendiendo a los efectos que producen en sus constantes variaciones. Creo que esta lectura nos permite entender también en clave materialista, es decir, distante a toda forma de idealismo, ese conocido y hermoso pasaje de la alocución a un magistrado, que es de 1519-1520, donde Maquiavelo habla, paradójicamente, de un término que utiliza bastante poco, que es de la justicia, haciendo también de este término, la justicia, un término político, un término litigioso, un término que toma partido ante la división. Cito a Maquiavelo. En ella, la justicia, es ella, la justicia, la que genera la unión en los estados y reinos. Su unión, conservación y potencia defiende a los pobres e impotentes, contiene a los ricos y poderosos, humilla a los soberbios y audaces, frena a los codiciosos y avaros, castiga a los insolentes y dispersa a los violentos, y genera en los estados esa igualdad deseable en un estado si uno quiere conservarlo. ¿Acaso también sea esta perspectiva una orientación para entender nuestros conflictos, nuestras luchas y nuestras posibilidades, para ampliar nuestras conquistas igualitarias y sobre todo poder conservarlas? Muchas gracias por la atención que han tenido. Muchas gracias, Sebastián, por tu muy hermosa ponencia. Ahora pasamos a las preguntas. Perfecto.
Permiso, yo voy a fumar, es el permiso que tengo por la virtualidad. No havendo pessoas, Gabriel, sempre. Uma questão, Sebastião, é, Sí, a propósito dessa leitura. Obrigado, Iago. Leitura materialista, tá? sí. Do Maquiavel. Tá? Como você consegue conciliá-la, que pareceu completamente fascinante a sua exposição, o modo como você enfrenta o problema, né, das várias divisões, a leitura que Maquiavel faz da história de Florença, eu estou inteiramente de acordo, mas essa referência constante a essa divisão material, como conciliá-la com o caráter propriamente estruturante do conflito, quer dizer, por um lado, você evoca a tese do Althusser, né, e enxerga no Maquiavel uma divisão permanente, né, mas associada a uma crítica à acumulação, né, do poder, como você lembrou. Mas, por outro lado, você evoca, você mobiliza também uma tese lefortiana que entende, que compreende a natureza estruturante do político, mas que, na perspectiva lefortiana, esse conflito propriamente não tem um lugar concreto na história. Entende a questão? Sí, sí. Como você concilia essas duas perspectivas? Eu fiquei muito curioso. Sí, a ver, mi punto de partida, y por eso insisto un poco provocativamente en decir que en Maquiavelo hay un materialismo histórico crítico y no un materialismo en el sentido de un fisicalismo E, o un positivismo, que por supuesto tiene que ver en parte con lo que he dicho sobre, si uno quiere, acompañando la tesis de Lefort, las clases no se constituyen como una objetividad social en el sentido de una objetividad material. Tiene que ver justamente, me parece a mí, con todos los registros de la materialidad, y esto en parte se liga un poco con lo que vos dijiste también, que tienen que ver con las relaciones de poder que aparecen en las instituciones, con las relaciones de poder que atraviesan el propio discurso, el lenguaje, que no se sustrae a esas relaciones. No es el lugar del universal, de la razón, separado de esas relaciones, e incluso a la materialidad de lo simbólico o de lo imaginario en la propia constitución de las sociedades, ¿no? Entonces, la materialidad no está en las cosas en el sentido más, insisto, de un materialismo más clásico, eh, sino creo que la materialidad está en el plano de las prácticas sociales determinadas por instituciones y en las prácticas discursivas también. El discurso, como vos lo decís, es una praxis en Maquiavelo. No es el lugar de un saber que se separa de alguna manera como si existiese en otra dimensión de lo real. Eidético podríamos decir en sentido platónico, ¿no? O recuperando otros sentidos. Entonces, yo en ese sentido pienso el materialismo de Maquiavelo, no en el sentido de para evocar una tradición de lectura, que creo equivocada y creo que Lefort tiene mucha razón en eso, para querer buscar algo así como un marxismo ortodoxo en Maquiavelo, porque identifica, digamos, la objetividad del conflicto. El conflicto, yo creo, se objetiviza, no es objetivo. Se objetiviza
en relaciones concretas, pero también en la manera en que el discurso y el lenguaje da cuenta de esas relaciones y también las transforma. Por eso me interesaba el concepto de igualdad como un operador, no me interesa en el sentido, como dijeron antes, creo que Newton lo dijo en un momento, ¿no? Unidad de igualdad en la naturaleza en el sentido hobbesiano, ¿no? En el sentido del materialismo hobbesiano. Me interesa el concepto como un operador político que permite justamente iluminar y al mismo tiempo intervenir, porque la igualdad hace las dos cosas, ilumina e interviene en una coyuntura determinada, en un campo de relaciones determinados, y transforma, como dijo, me acuerdo, creo, José Antonio Martins en una lectura anterior, va transformando permanentemente eso que llamamos pueblo, que no existe objetivamente, sino que de alguna manera circunscribe una posición dentro de las relaciones sociales. Y habría que hacer lo mismo, yo no lo hice en este caso porque me interesa, pero me interesa, con la idea de los grandes, que no existe objetivamente, sino que es un lugar ocupado, de alguna manera, por un sector de la sociedad que históricamente va variando, pero que de alguna manera determina ese conflicto permanente. En un momento eran los nobles, luego serán los ricos, luego serán algunos que son menos ricos, pero empiezan a ocupar políticamente posiciones de poder, porque las han conquistado políticamente, no solo con las riquezas, y todo eso va variando, ¿no? La objetividad que define el término, pero expresa otra objetividad, que es que es la de los conflictos, que creo que es el lugar donde está, yo diría, la verdad efectiva de las cosas de Maquiavelo, ¿no? No sé si te contesté, pero... Sí, no. De acuerdo. ¿Y otra pregunta? Então, agradecendo a todas, ao Sebastián, mais uma vez. Sebastián, muchas gracias. Te invitamos a continuar con nosotros de mañana. Lo voy a hacer, mañana y pasado. Muchísimas gracias. Fue un placer escucharlo. No, ha sido un placer muy grande para mí. Yo te agradezco de vuelta mucho la invitación y como te decía, espero que sea el principio de una relación un poco más larga eh, y que podamos entre nosotros, como lo hemos hecho con otros colegas brasileros, ¿no? Con los arentianos, bueno, yo ahora tengo una reunión con los espinosistas, hacer entre nosotros lo que nuestros gobiernos no logran hacer, que es pensar, pensar colectivamente desde la universidad, pensar colectivamente la política, el discurso y a nuestra golpeada Latinoamérica. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Chao, chao. Vamos amanhã. Amanhã, que horas começamos? As comunicações tem que fazer o ajuste, né? Não sei, a Karen, talvez, não sei se a coisa da fazer mais. Antes do volta. Amanhã? É. Então amanhã a gente pode começar um pouquinho mais tarde, também. Tá. A que horas, então? 10 horas, vamos às 10, 10h30. Marcado para 10h30 já. Marcado para 10h30 já, né? Amanhã? Não, em 10h30 acho que é quarta já. Quarta. Amanhã começaria 9h30. Amanhã começaria 9h30. Olha só, amanhã começaríamos às 9h30. Já não tem. Gabriel, a Maria falou que o Raíssa está fazendo. Raíssa está fazendo. Então é só o Carlos Eduardo e o Thiago. Essa amanhã às 11. Então, o Carlos Eduardo e o Iago, né? Carlos Eduardo e Iago, às 11 horas da manhã. Então, tá. Ok. E à tarde? Começamos às 11. À tarde, a gente faz o seguinte, a gente ligar no começo, vocês vão chegar no conferencinho antes de até chegar. E a Flávia pode começar.